Hola amigos, bienvenidos de nuevo a JC Valvular Audio. Bueno, este va a ser el último vídeo de la temporada. La temporada me refiero al mes de agosto. Aunque seguimos trabajando en el taller, los autónomos, como muchos sabéis, trabajamos 7 por 365. Es lo normal, pero bueno, quiero descansar de todo esto de los vídeos por lo menos el mes de agosto para retomarlo con más fuerza en septiembre. Hoy os voy a presentar un vídeo muy interesante de un giradisco que es realmente una maravilla. Y bueno, por mi parte, desearos que tengáis los que podáis disfrutar de las vacaciones. Espero que lo disfrutéis con mucha tranquilidad, con la familia. Y el que no, pues un poquito de relax, a oír música y a disfrutar de los momentos que nos da esta maravillosa vida. Bueno, hoy vamos a ver uno de los giradiscos, platos o tornamesas, según el país, con más tecnología aplicada al mundo del vinilo. Fue fabricado en 1981 y bueno, este fabricante fabricó este giradisco con la tecnología más avanzada que podía haber o que se podía aplicar en el mundo de la electrónica. Estamos hablando del Sony, el PCX800, uno de los platos tangenciales o lineales más sofisticados del mercado. Te puede gustar o te podrá gustar más el concepto de giradisco tangencial. Cada uno tiene un gusto y todo esto es muy respetable, pero no cabe la menor duda de que la electrónica que lleva en su interior es magistral. Aquí tenemos una tecnología para aquellos tiempos tope de gama. Este giradisco en sí es el tope de gama del fabricante Sony y bueno, y fue fabricado para competir directamente con el Technics, el SL10, que en aquellos años era uno de los modelos de giradiscos tangenciales más potentes del mercado. Este giradisco, el Sony, el X800, desde mi punto de vista ha superado todas las expectativas en cuanto a la electrónica aplicada al vinilo. Yo conozco muy bien el modelo LSL10 de Technics y este realmente lo supera a gran velocidad. Tiene, ya os digo, vais a verlo, unas prestaciones magistrales. Bien fabricado, electrónica de alta precisión, lectura del surco muy precisa y muy estable y sinceramente nada que envidiar a grandes marcas de hoy día. Hoy día el problema que estos platos o estos giradiscos ya no se fabrican por la baja demanda que tienen y sobre todo los altos costes de producción que tiene todo esto. Ya os repito que tiene una electrónica ultra precisa y muy estable. Sony en este modelo fue el único fabricante en utilizar el sistema biotrazador. El sistema biotrazador es un sistema de control electrónico del brazo. Aquí intervienen dentro, ahora vais a verlo, dentro del propio brazo hay una serie de circuitos muy complejos. En este caso son 6 sensores, de los cuales cada uno tiene su trabajo o
su medición electrónica de algunos parámetros de seguimiento. Estamos hablando del sensor de velocidad vertical, sensor de motor lineal, sensor de balance autosero, sensor de control horizontal, sensor de velocidad horizontal y de tracking o ángulo. Todos estos sensores y toda esta electrónica vienen dentro del brazo. Ya os digo que tiene una precisión milimétrica. El peso del brazo, como es normal, se ajusta de forma electrónica. Aquí no hay contrapeso como todos conocemos en cualquier plato. Aquí el peso se autocalibra de forma electrónica. Esto se consigue por una serie de solenoides de altísima precisión que ajustan el movimiento vertical del brazo. Esto ya os digo que es una electrónica muy precisa y muy fiable. Estos aparatos realmente no suelen dar problemas. Son aparatos que duran muchísimos años. Después de muchos años vais a verlo, el estado estético del plato es inmaculado. Es normal que después de 40 años haya que hacerle algunos ajustes y algunas pequeñas reparaciones, pero son electrónicas casi eternas. Son muy fiables y no requieren casi ningún tipo de mantenimiento. Bueno, como os estaba diciendo, el ajuste del peso del brazo se realiza de forma electrónica, controlada por una serie de electroimanes que mantienen una posición, digamos, levitativa del brazo. Todo el chasis del aparato está fabricado en aluminio inyectado. Es una aleación especial, no es totalmente aluminio, es una aleación algo especial, pero le dan una firmeza a todo el cuerpo del chasis. Tienes un peso aproximado de 11 kilos y algo, entre 11 y 12 kilos. Esto le dan una fuerte estabilidad. Tracción directa, como es normal, no podía ser menos después de tanta electrónica que tiene en su interior, tiene que ser de tracción directa. De modo, ustedes habéis oído hablar de velocidad controlada por cuarzo, sobre todo en giradiscos de tracción directa. Os voy a explicar de forma muy sencilla cómo funciona. El cristal de cuarzo tiene la propiedad de cuando se le aplica una tensión alterna, este cristal interiormente empieza a vibrar a una frecuencia concreta. Esta frecuencia tiene la propiedad de ser una frecuencia muy estable y muy precisa. Esto se le llama el fenómeno de piezoelectricidad. Esta frecuencia que crea o de resonancia que mantiene el cristal de cuarzo es aplicada a un oscilador que crea una onda. Puede ser cuadrada, puede ser senoidal, puede ser triangular, puede ser diente de sierra. Hay muchas formas de onda. Esta frecuencia que genera por naturaleza el cristal es aplicada a ese oscilador, donde crea una onda concreta a una frecuencia concreta, muy estable. Básicamente es eso. Esa onda de ese oscilador es inyectada a un circuito que controla la velocidad del motor. Esto normalmente se llama frecuencia de muestreo. Esto sí lo tenéis más oído. Esta frecuencia de muestreo
intervienen en un ordenador, en un reloj, en un DAC, y todo esto es creado por un cristal de cuarzo. Existen a día de hoy otros elementos más sofisticados que el cristal de cuarzo. El problema de estos materiales que os voy a nombrar son extremadamente caros. El cristal de cuarzo es un elemento muy fácil de implementar en la electrónica de consumo y son elementos ultra baratos. Existen minerales orgánicos y sintéticos como pueden ser la langasita, langalato, el cristal de berlinita. Estos son elementos que tienen la misma propiedad que el cristal de cuarzo, pero tienen la propiedad de generar frecuencias muchísimo más altas y pueden trabajar a unas temperaturas extremas, tanto positivas como negativas. Normalmente estos tres minerales se usan en electrónica aeroespacial y electrónica militar por su alta precisión y rendimiento. Aquí en la electrónica de consumo estos elementos no se ven. Pero bueno, a grosso modo el cristal de cuarzo tiene la propiedad de ser un elemento muy barato, fácil de implementar y sobre todo con una precisión y una estabilidad magistrales. Bueno, vamos a ver el interior del plato, vamos a ver la electrónica y vamos a hablar un poquito de cómo funciona este magnífico giradiscos. Bueno, pues aquí tenéis el culpable de este vídeo. Estamos hablando del Sony el PSX800, uno de los platos o giradiscos o tornamesa con mayor electrónica en su interior. Como podéis ver, después de 40 años está impoluto. Le doy la enhorabuena al propietario por el gran cuidado que ha tenido de esta magnífica pieza. El tamaño es básicamente igual que cualquier otro plato, quizás 5 o 6 centímetros un poquito más pequeño, pero la profundidad es la misma. Aquí tenéis el interior, magnífica electrónica. Este funciona a 110 voltios porque es de Japón. Bueno, aquí tenéis los controles. Controles muy intuitivos, no lleva nada extraño. Aquí tenéis el brazo de movimiento tangencial o movimiento lineal. Tenemos una cápsula ortofón de muy buena calidad. Y vamos a ver cómo funciona. Vamos a poner el disco de mi admirada ETA Jones. Encendido. Aquí no hay nada, aquí hay una lucecita muy tenue que indica la velocidad. 33, 45. De aquí podemos ajustar la velocidad. Aquí tenemos el movimiento del brazo y avance hacia el interior o el exterior del disco. No hay nada más. Aquí tenemos ajuste de tracking que se realiza de forma electrónica. Aquí todos los movimientos, todo el proceso es totalmente electrónico. Aquí no hay nada mecánico. Muy importante. Esta lucecita que veis aquí es para detectar el tamaño del disco. Ahora, dentro de un ratito, vamos a ver cómo funciona. Cuando le damos
al encendido. Vamos, aquí tenéis, fijaros el brazo, cómo baja, ya está apoyado. Este brazo es una tecnología que patentó Sony que se llama biotrasador o biotraser. Ahora vamos a ver qué lleva en el interior. Aquí está ya el aparato funcionando. Podemos avanzar. Aquí veis cómo avanza de forma lineal. Podemos parar. Automáticamente el brazo llega a su posición y baja. Cuando llega al final del disco, vamos a verlo. Aquí ya está en la posición final. Va a detectar que ha llegado a la posición final y automáticamente va a avanzar. Aquí lo tenéis. Está retrocediendo a su punto inicial. Como he dicho o como he comentado en la intro, el brazo este no tiene contrapeso. Esto todo funciona de forma electrónica. Este brazo, dentro de este rectángulo, existen unos sensores bastante complejos y bastante precisos. Aquí existen 6 sensores que controlan el movimiento vertical, horizontal, de posición y de peso. Aquí tenemos, por ejemplo, los sensores verticales, sensores de motor lineal, sensores de balance auto cero, sensores de control horizontal, sensores de velocidad horizontal y sensores de tracking o de ángulo. Todo esto está encapsulado aquí dentro. Vamos a ponerlo. Si tocamos el brazo cuando está funcionando, existe una sensación muy extraña. Digamos, brazo está levitando controlado de forma electrónica. Es como si tuviese una especie de gel. Si yo lo suelto, si yo lo mantengo arriba y lo suelto, noto que cae muy lentamente. Eso es porque existen unos electroimanes o unos solenoides en la parte trasera que mantienen el peso constante y preciso del brazo. Esto tiene un movimiento muy constante y muy preciso. Si yo levanto el brazo y empujo, directamente él se mueve. No hace falta empujar hacia izquierda o derecha, él mismo detecta. Fijaros, yo no estoy ejerciendo presión, él mismo detecta que hay una inercia a izquierda o derecha. Vamos a ver el interior y vamos a empezar por el plato para ver cómo controla la velocidad, independientemente del oscilador controlado por cristal de cuarzo. Esto está monitorizado por distintos elementos electrónicos. Venga, vamos a verlo. Bueno, ya tenemos el plato desmontado para que veáis cómo funciona la detección del tamaño del disco. Esta luz que veis aquí, independientemente de ser una luz de cortesía, es para la detección del tamaño del disco. Aquí en el plato hay una serie de ranuras por donde entra la luz y es detectada
por unos detectores luminosos. Aquí hay uno y aquí hay otro. Dependiendo del tamaño del disco, el haz de luz es tapado o en este tamaño o en este tamaño. De esta forma, la electrónica del giradisco ya ha detectado qué velocidad tiene que aplicar al motor y sobre todo dónde se tiene que apoyar la aguja. Sobre todo es para controlar el movimiento lineal del brazo. De esta forma, la electrónica es precisa y estable. Otro elemento muy importante es esto de aquí. Esto parece como si fuese un cabezal de un casete, pero bueno, esto trabaja de otra forma. Aquí tiene un elemento con una forma concreta. Esto es para detectar un campo magnético. Aquí en el plato, en la parte interior, existe un material magnético, ¿vale? Con unos campos norte y sur, que cuando están girando inciden en esta bobina, porque básicamente esto es una bobina con un núcleo. Esto sirve para controlar o monitorear a tiempo real la velocidad o la corrección de velocidad del motor. Todo va a depender del peso. No es lo mismo poner un disco de 180 gramos que otro de menor peso. Todo esto lo que hace es reducir la potencia del motor, independientemente de que el cristal de cuarzo mantenga la velocidad constante. Este elemento de aquí hace la corrección de velocidad. Venga, pues vamos a desmontar la parte de abajo y vamos a ver el interior. Bueno, fijaros lo que lleva el plato en su interior. Está colmado de electrónica de un vértice al otro. No cabe absolutamente nada. Esto es la electrónica que lleva este magistral giradiscos. Aquí tenemos el motor de tracción del plato, motor de corriente continua síncrono. Tenemos sistema de servocontrol. Tenemos sistema que controla la velocidad del motor o de todos los motores en este caso. Tenemos motor de tracción y aquí tenemos dos motores de corriente continua síncrono que uno mueven de forma tangencial o lineal el brazo y el otro controla la posición. Estos dos motores son extremadamente precisos. El giro, estamos hablando de micras de milímetros, lo que suele mover el eje. Como es normal, dentro de aquí hay una serie de engranajes que reducen la velocidad y aumentan el torque, para que me entendáis. Todo esto es una mecánica y una electrónica ultra precisa. Por esto he decidido hacer el vídeo de este plato porque realmente es magistral. Aquí Sony, bueno, he leído sobre este aparato y bueno, ahí se habla, las malas lenguas hablan de que fabricó Sony muy pocas unidades porque realmente casi no le ganaban dinero. Todo esto
Este modelo se hizo para competir con Technic, pero realmente este se lleva la palma de la mano en calidad y en electrónica, y sobre todo en prestaciones y fiabilidad. Aquí tenemos el transformador de alimentación. Fijaros el grosor que tiene esto. Tiene un grosor de unos 2 centímetros por 60, 60 y 20 milímetros. Y bueno, aquí tenemos toda la placa de control, de lógica, de ajuste, regulación, osciladores. Aquí está, digamos, el gran corazón del giradisco. Todos los controles se realizan de forma electrónica. Esto tiene 2000 controles y 2000 ajustes. Esto básicamente no da problema. Muy importante para los que les gustan los recac, a esto no hay que hacerle recac. Si os fijáis, hay pocos condensadores electrolíticos, casi ninguno. En el módulo de alimentación, como es normal, aquí está servo, control y alimentación, existen muy pocos condensadores. Tiene los justitos, los justitos. Esto Sony los fabricó para que durase eternamente. Una cosa muy importante y muy curiosa es el automuting del brazo. Cuando el brazo se está desplazando o se está apoyando en el surco, aquí dentro hay un relé que automutea el sonido. Normalmente cuando nosotros en un giradisco convencional acercamos la aguja o la levantamos, tenemos el malsonante sonido en los altavoces. Esto carece de eso. ¿Por qué? Porque lleva un automuting del sonido. Ojo, este diseño electrónico no lleva preamplificación de fono. Esto es igual, la señal sale de la cápsula y directamente sale por el cable con los conectores RSA. Lo que aquí en el trayecto de la señal hay un circuito que controla un relé que a su vez es controlado por todo el sistema del microprocesador, que lo que hace es mutear. Mientras que está en modo función, todo el sonido está muteado. Otra cosa interesante son las patas. Una pata muy robusta. Esto es una ampolla de caucho totalmente hermética y en su interior existe un material, como si es un material, no sé explicar qué material es o cómo está compuesto. Básicamente es un material líquido muy viscoso que lo que hace es tener unas propiedades o aplicar una propiedad de antivibración a todo el chasis del giradisco. Otra interesante cualidad de este plato es la bajísima resonancia del brazo. Esto es debido a el peso controlado electrónicamente. Esto es lo que hace que el brazo tenga una mínima resonancia. Vamos a desmontar el brazo y vamos a ver algo, no el interior completo porque es muy complicado desmontar todo esto, pero vamos a ver a grosso modo cómo funciona. Bueno, aquí tenemos el brazo. Esto tiene un movimiento tanto vertical como un poquito horizontal. Aquí tenemos las bobinas
de alta precisión que controlan el movimiento. Este brazo, cuando está el aparato desconectado, tiende siempre a tener posición 0. Posición 0 es totalmente arriba. Si yo empujo esto, siempre tiende, ¿veis?, a subir para arriba. Hasta que no empieza a funcionar, no entra en juego toda la electrónica de posición. Después tenemos aquí un movimiento mínimo, que es el que controla el tracking o el ángulo. El tracking también es controlado con un microprocesador que controla fielmente la posición exacta para que la aguja tenga el ángulo correcto. Y otra cosa muy importante, la cápsula podemos sacarla, igual que Technic, a través de este conector roscado. Si yo muevo el brazo, no pasa absolutamente nada. Cuando yo encienda el aparato, él va a detectar que está en una posición errónea y se va a autocalibrar. Lo bueno de este plato, que es súper preciso, muy estable, muy cómodo, con un sonido magistral. Lo malo, cuando se avería o cuando tiene algún mantenimiento, sinceramente es un quebradero de cabeza, porque ajustar todo esto se necesita conocimiento y mucha paciencia, mucha información para poder llevar a cabo un trabajo preciso y a la altura de esta formidable máquina. Bueno, amigos, hasta el próximo vídeo.